Nairo, una Ah, figura sí, pública. seguramente. Listo, bueno, ahí ya está. Entonces, vamos a ver acá. Les actualicé la semana 9. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Me confirman Sí, ustedes, por perfecto. favor? Sí, Sí. listo. Bueno, entonces, debido a que, si ustedes se acuerdan, solo tenemos una nota, quisiera que eh, terminemos este corte que tenemos hasta el 20 de abril, o sea, hasta el El otro lunes, lunes. para subir su nota de corte. Entonces, ¿cómo vamos a terminar con la nota de corte? La primera nota ya la tienen, un taller que les entregué, las participaciones que hicimos en la presencial, y necesito como una nota final que reemplazaría pues el examen que teníamos y todo eso, la nota del laboratorio. Y entonces en semana 9, esta semana nos vamos a dedicar a trabajo netamente de laboratorio. Entonces voy a abrir aquí este documento del laboratorio de diodos, y pues lo único que hice fue unir los dos documentos con una salvedad, pues, y es que solo tenemos la parte de simulación. Entonces, la parte 1, vamos a hacer la curva de transferencia del diodo. Yo creo que algunos avanzaron ya en esto. La parte 2, los rectificadores. Algo que de pronto no había quedado muy claro es que acá están las indicaciones de acuerdo al circuito, ¿no? Entonces, miren, para simular el rectificador de media onda, el que tenemos acá en este documento, el rectificador de media onda, según la figura 2, es el A, o sea, este de acá. El rectificador pico es el de la figura B, y el rectificador de precisión es el de la figura C. Entonces vamos a hacer la parte 1, el rectificador de media onda; parte 2, unos rectificadores más avanzados; y en la parte 3 está incluida la parte que analizamos esa última semana, y es de respecto a los limitadores y fijadores de nivel. Bien. Y entonces ahí también estamos con las indicaciones. Entonces, diodo limitador, acá ya les incluí eso que tal vez no estaba claro, es el de la izquierda arriba; el limitador con diodo Zener, el de la derecha arriba; el sujetador, el C; y el doblador de voltaje, el D. Y entonces hay que cumplir con estas indicaciones, estas instrucciones de simulación, y finalmente demostrar el funcionamiento de estos últimos dos circuitos de acá. Entonces, frente a esto, nuestra última nota consistirá en realizar las simulaciones que se indican en esta guía. Para eso yo voy a hacer un ejemplo y voy a escoger uno de estos circuitos, por ejemplo el de acá, que fue el que hice la prueba, y entonces resuelvo todas las dudas que tengan y les doy el ejemplo de lo que habría que hacer con este circuito como ejemplo para que ustedes terminen el resto. ¿Es claro a lo que nos vamos a dedicar esta semana? Profe, o sea Vamos a que sacar la última nota respecto a este laboratorio. Dígame, por favor. tenemos la nota del taller que hicimos en grupo, Sí. las participaciones y Esto y algo que ya les iba a aclarar después de que salgamos del laboratorio, pero como para irles adelantando, es los ejercicios de la semana 8, ¿no? Que quedaron los que se pendientes. dejaron. Ya. Ajá. Y que les he extendido el plazo hasta el 16 de abril, hasta el mediodía, o sea, hasta El viernes. el jueves. Jueves. ¿Mm? El jueves, que eran los ejercicios de diodo Zener Y las y simulaciones. las simulaciones. Igual de la semana 7 también saco una nota, y ya les voy a explicar cómo, respecto a unos ejercicios que les dejé, que ya debieron haber entregado, ¿vale? Claro. Entonces, ¿es claro nuestro trabajo para esta semana? Vamos a Profe, y resolver, terminar de lo de la resolver. semana 8 y semana 7 es una nota en sí. Exactamente, ajá, Ya. exactamente. Sí, señor. Ahora les aclaro bien al finalizar como esta clase. No sé si alguien tenga dudas respecto a eso, o inicio entonces aclarando lo de multisim. Bueno,
Entonces nos vamos a ir a Profe, multisim. profe, la, Cuénteme. la simulación del ejercicio 3.8, ¿no la puede pues medio explicar por encima? Es que a mí me dio una recta toda rara y la simulación gráfica. Ah, bueno, pero ese sí me gustaría que como era un ejercicio calculado, me entreguen el archivo como lo tienen y una vez me lo hayan entregado, yo les puedo relimitar. ¿Les parece? O sea, el viernes, por decir así, o el jueves Sí, después. ajá. Ah, ya. Lo importante es que me le entreguen la simulación con las medidas según lo que les haya dado y eso se evalúa más que si eso está bien o no. ¿Les parece? Listo. Ujú. Bueno, Listo. bueno, entonces, una situación. ¿Pudieron descargar los que no tenían el programa que les dejé en el tablón de la clase? Si El de no lo multisim, sí, recuerdan, profe. ahí está, ¿no? No, sí, Ahí está el enlace acá, este. incide Sí, profe, ese 141 sí. raro. Ajá, 141. Listo. La situación es que les cuento que estaba haciendo un video para enseñarles a instalar y eso tiene un lío ahí de piratería complicado que no quise, pues me salió ahí una vaina de copyright y entonces yo no sé si me metan a la cárcel por andar mostrando cómo se piratea un programa. Me dio como susto, evité eso y es mejor que si usted tiene líos, me escriba un correo y mañana o hasta máximo el miércoles yo les puedo explicar cómo se craquea eso si tienen líos con Multisim, Sí, ¿vale? profe, a mí, por favor. Listo. ¿Quién me está hablando, perdón? Felipe Benavides. Listo, Felipe. No sé si mañana de una vez se puede conectar a las 11. Usted tiene mi Mañana. WhatsApp ahí, Sí, ajá, mañana, ¿sí? sí, profe. Y instalamos eso de una vez. Listo, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Voy a hacer entonces la simulación para que observen ahí la simulación del circuito de la parte 3, el de diodo limitador, el que está acá. Y esto les queda un poco claro a ustedes respecto a cómo se comportaba este circuito. Entonces la situación es como muy sencilla. Miren las instrucciones para el diodo limitador entonces. Que utilice una resistencia de 1 kilo ohmio, que utilice un IN4003, que conecte la fuente de 5 voltios pico a pico a 100 Hz y que además utilice el gráfico XYplot para visualizar el funcionamiento. Entonces, para esta simulación hay que seguir estos tres ítems de acá. Y así harían con los otros circuitos. Siguen estos tres ítems de acá. Entonces les voy a indicar cómo yo haría estos tres ítems para el diodo limitador, ¿vale? Entonces, primero, utilice una resistencia de 1 kilo ohmio y un diodo IN4003. Entonces me voy acá y voy a ubicar un resistor de 1 kilo ohmio, específicamente ese. Y me dicen también que utilice el IN4003. Dios. 4003. Entonces aquí está el 4003 y lo coloco ahí. Y además que coloque una fuente. Entonces voy a colocar una fuente y esa fuente es una fuente AC. Entonces hasta ahí estoy siguiendo las instrucciones respecto a que voy a utilizar una resistencia de 1000 ohmios, un diodo IN4003 y la fuente AC. Y ahora sí voy a utilizar para crear el análisis, para analizar este circuito, pues voy a crear una gráfica XY. Entonces ustedes primero pues saben que hay que hacer estas conexiones y construir el circuito como indica la guía. Entonces, si ustedes se dieron cuenta acá, lo que debo tener es un paralelo de dos diodos que están en esa dirección. Entonces voy a construir este circuito que va a tener esta topología.
Y recuerden siempre que para que una simulación de estas funcione, pues obviamente hay que añadir una tierra en uno de los nodos, casi siempre el nodo en la parte inferior, y eso me indica que ya tengo una referencia para construir el circuito. Hasta ahí creo que la mayoría de ustedes hacen este manejo y pueden ubicar los elementos necesarios para hacer la simulación. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Cuéntenme. No, profe. ¿No? Listo. No. Algo que me falta configurar ahí es los 5 Lo del voltaje. Ah, ya. Sí, eso, ¿no? Los 5 voltios pico a pico, entonces aquí voy a colocar los 5 voltios y me dicen que a una frecuencia de 100 Hz. Esto es para que haya como el análisis que se haga de voltaje sea como más sencillo. Y ahora lo que me dicen es finalmente que voy a utilizar en el simulador el gráfico XY. Este XY plot, recuerden bien, es la función de voltaje de salida respecto a voltaje de entrada. Entonces lo que necesito hacer es un análisis que yo les había indicado cómo se hace en laboratorio y lo vamos a recordar acá. Yo lo que había tenido como muy en cuenta es que ustedes no podían identificar mucho los nodos que me salen en el análisis. Entonces miren acá, no sé si alcanzaron a ver, me fui desde la pestaña resultados a la pestaña nets, acá abajo. Y entonces si se dan cuenta que aquí hay unos nombres para cada net, que es cada punto de unión en el circuito. Entonces tengo un net 0, un net 1 y un net Profe, 2. ¿podría repetir dónde está eso? No, mire. Aquí miren, resultados, o sea, su simulación normal está con esta pestaña resultados. ¿Dónde? A ver. ¿No se alcanza a ver esa parte? Ahí, aquí, Ya. ¿sí? Resultados. Ah, ya. Si maximizo acá, ¿no se alcanza a ver estas pestañas o sí se las ve? Sí se alcanza, profe. Sí, sí Sí, se ve. pero que no se miraba el cursor. Ah, ya, ok. Bien, entonces, acá en resultados, al lado está la pestaña net y si se dan cuenta, está el listado de nets, el 0, el 1 y el 2. Entonces miren el color, por default está el color rojo, pero yo les puedo cambiar el color para saber qué nodo es. Entonces a este le voy a dejar el color azul, a este le voy a dejar el color verde y a este último le voy a dejar color amarillo como para que se note ahí un poco. Entonces, ahora sí ya puedo identificar como más fácilmente cada uno de los nodos en este circuito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí puedo ver que cada uno de estos cables cambió de color y entonces ahora puedo diferenciar muy fácilmente los nodos de mi circuito. Entonces, el net 0 está con azul, o sea, es la tierra. El net 1 está con verde y es el nodo de la fuente, y el net 2 es el nodo que une a los dos diodos. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, profe. Profe, ¿será posible que de pronto nos regale unos 5 segundos por mientras que conectamos para ir al par? Mientras conectamos... Ah, bueno, ¿están haciendo la simulación? Ah, bueno, Sí. listo. Qué bueno. Después nos voy a salir syntax error. No. ¿Ustedes me confirman si ya o esperemos unos segundos mientras lo van implementando ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? De pronto, otra pregunta que tengan. Mientras emparejan, con respecto a la fuente, donde la sacó, profe, disculpe. Ah, bien. Mire estos iconos de acá. Es para sinusoidal. Sí. Entonces, mire estos iconos de acá. Acá hay un indicador que dice Place Source.
que es como el primero de los botones debajo del botón de nuevo. Si usted se va ahí, la primera categoría que aparece es de Power Sources. Y ahí está, de primero en el listado está la fuente AC. Que si usted reconoce el símbolo, es un círculo, tiene un signo positivo más, en la parte de abajo un menos, y en medio de esos dos signos, como un símbolo de una señal seno que indica AC. ¿Mm? ¿Sí quedó clara la Sí, profe, gracias. explicación? Sí, listo. Bueno, Listo. muy bien. Tenemos entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos para lo del diodo limitador, ya cumplimos con estos dos primeros ítems. Implementamos una resistencia, un diodo y también tenemos la fuente. Ahora lo que nos falta es generar el gráfico XY-plot, que si se dan cuenta, para la mayoría de simulaciones nos están pidiendo ese XY-plot. Si no, simplemente la señal AC que se la ve en un osciloscopio. Entonces voy a generar este gráfico XY-plot acá. Entonces, si recuerdan, eso es accediendo al menú de simular. Y aquí en el menú de simular está la opción análisis y simulación. Entonces, si ustedes hacen clic aquí, lo que podemos hacer es un barrido de C. ¿Qué vamos a hacer con el barrido de C? Si ustedes se dan cuenta, es mover la fuente AC a diferentes valores de voltaje para que me permita construir la gráfica. Como esta gráfica es importante mirar los valores negativos y positivos, entonces me voy a ir desde menos 5 hasta 5 voltios. ¿Alguien se acuerda qué hace este circuito limitador? Como para que tengamos una idea de por qué escogí estos rangos. ¿Sí se Profesor, acuerdan? nos sube Llega hasta cierto voltaje y no deja y baja. Exactamente. Llega hasta cierto voltaje y de ahí no deja pasar más voltajes que se apliquen a la entrada, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuáles son los límites de ese circuito en general? ¿Qué voltaje se recorta por el lado positivo y qué voltaje se recorta desde el negativo? Profesor, es la gráfica que sube diagonal y se va constante. Ajá, es como como una S invertida, pues, ¿no? Ah, Sí, como un 5. ¿Y saben cuáles son los límites? ¿Se acuerdan? 5 y el menos 5. No, 3 y menos 3 ¿era? no, tampoco. ¿Cuáles son los límites? Negativo, ¿no? Por el negativo, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo. Medina. Felipe Benavides. Medina, Benavides, Medina. Medina. Bueno, muy bien. ¿Por qué 0,7? Pues porque es el único voltaje que me puede entregar el diodo, que es de silicio, ¿no? Entonces, negativo y positivo por los dos lados se recorta en 0,7. Muy bien. Entonces, miren, voy a hacer que la gráfica me salga desde el rango desde menos 5 hasta 5 para ver bien ese recorte, y en incrementos demos unos pasos más cortos y voy a ingresar aquí el valor de 0,1. Y entonces aquí ya les va a dar más claridad respecto a los net. Entonces, ¿se acuerdan de estos voltajes B1 y B2 que no sabíamos qué eran? Pues entonces, miren, B2 hace referencia al voltaje en el net 2. ¿Y qué es el net 2? Lo que está de amarillo. Entonces es el voltaje aquí. Y efectivamente ese voltaje es el que necesito. Entonces voy a adicionar B2. Y entonces voy a hacer la simulación de esto y miren la gráfica cómo da ahí. Se dan cuenta que se está recortando por el lado negativo en 0,6, menos 0,6, y que por el lado positivo se está recortando también en 0,6. Sí. Y esta es la gráfica que el libro de Cedra nos está presentando para ese circuito recortador. Es decir, que ese circuito deja pasar voltajes hasta 0,6 por el lado
positivo y hasta menos 0.6 por el lado negativo. Ahí quedaría terminada la simulación de este primer circuito, el circuito con diodo limitador. ¿Cuál es la situación ahora? Que estaba tratando de que ustedes puedan hacer el análisis gráfico con MATLAB. La verdad, está bien complejo hallar una herramienta en línea, hay que tener pagada una licencia, entonces nos vamos a apoyar del mismo simulador para sacar las gráficas para su informe. Hasta ahí, respecto a la gráfica, no sé si quieran que otra vez les indique cómo se la saca o si está claro totalmente para que podamos avanzar. Profe, lo del color de los nodos, ¿me puede repetir, por favor? ¿Cómo se los acaba? Ah, bueno, listo. Respecto a la gráfica, si quieren les vuelvo a indicar cómo se la saca o quedó claro. Igual les va a quedar el video, ¿no? Sí, profe, ¿podría repetirla? Bueno. Antes que nada, antes de que la cierre la gráfica, era cómo podemos guardar la imagen, Sí. la gráfica como imagen. Pantallazo. La voy a volver a hacer, y les indico esa última parte, ¿vale? Ya, ok. Listo. Y por ahí alguien lo dijo, efectivamente nos toca pantallazos. Creí que nunca les iba a decir eso porque en clase presencial les dije no admito ni un solo pantallazo y ve hasta dónde nos ha llevado la pandemia, ¿no? El profe de mecánica admitiendo pantallazos, pero nos va a tocar. Bueno, entonces vamos acá. Les dije que había una pestaña acá al lado de la pestaña resultados con nets y que acá los net lo que me indicaban eran los nodos que tenía el circuito. Entonces, si ustedes se van a la opción de color, aquí les sale una banderita y en esa bandera ustedes pueden elegir el color a marcar de ese nodo. Entonces, ahora lo voy a cambiar y le voy a colocar un color magenta. Entonces, si miran que ahora ese nodo 0, que efectivamente es donde está ubicada la Tierra, tomó el color magenta y me indica todos los dispositivos y cables que están unidos en ese nodo. Entonces lo que hice fue cambiar de colores a los nodos. Miren, este está verde y este de acá está amarillo, precisamente para que ustedes puedan identificar. Entonces la pregunta ahora es, el net amarillo, que es este de acá, hace referencia a qué nodo, al nodo 2. No sé si ahí quedó un poco más clara esa parte. ¿Sí? Sí. Listo. Y con eso usted ya identifica dónde está su nodo 2, que efectivamente es este de acá. ¿Vale? Y algo importante acá, lo que pasa es que usted le están pidiendo el voltaje de salida, VO versus VI, y este VO si se da cuenta que es la salida en este nodo de los diodos. Por eso es que nosotros vamos a utilizar este nodo 2 acá, que es la salida de estos diodos aquí. El voltaje de esos dos diodos aquí. Bueno, voy a seguir acá, entonces otra vez me voy a análisis y simulación. Miren que acá definí estos valores, los voy a cambiar, los voy a hacer desde menos 6 hasta 6, para que miremos, y en incrementos de 0.1, y la salida, el voltaje en 2. ¿Qué es el voltaje 2? En el nodo 2. Y efectivamente Profe, este es el que necesito porque es la unión de esos dos diodos. Cuéntame. ¿y cómo hacer, pues saber que si es DC sweep o AC sweep o interactivo o transit? Pues el transit es en el tiempo. Sí, a través del tiempo. Esto es Pero cuando para usted el quiere DC, la gráfica, esto es cuando quiere la gráfica como la del osciloscopio. Y este barrido en AC es si usted necesita sacar frecuencias. Pero en general, para las gráficas que vamos a construir, siempre vamos a hacer el barrido DC, que es lo mismo que usted estaba haciendo en el laboratorio, y es ir incrementando los valores de las fuentes paso a paso y ir midiendo las variables del circuito como tal. Sí, muy bien, esa es una muy buena pregunta. Entonces queda claro que el voltaje 2 es el que necesito porque es el voltaje en los diodos de acá.
Entonces, arranco la simulación y ahí tengo esa gráfica que si ustedes la comparan con la bibliografía, el libro de Cedra, pues es efectivamente esa la gráfica que se espera de un análisis circuital como el que les acabé de presentar ahí. Profe, y arribita hay como para editar la gráfica, ¿no? Bueno. Puntos. Obviamente lo que sí no se puede esperar es que ustedes me entreguen esta gráfica así. Entonces les voy a indicar algunos parámetros importantes. Lo primero es que le quiten ese fondo negro predeterminado, que no sé por qué siempre aparece ahí, en el botón que estoy señalando aquí con el cursor. Hacen clic ahí y cambiamos ese fondo oscuro de la gráfica. Primera situación. Segunda situación, aquí hay un icono que dice Show Grid, mostrar rejilla, y ese mostrar rejilla lo que me indica es como más aproximada las medidas respecto a los valores que ustedes están obteniendo. Entonces, si se dan cuenta, la gráfica se corta en 0,6 y menos 0,6, como efectivamente les estaba diciendo. ¿Vale? Eso hay que modificar. Adicional a eso, entonces, aquí podemos, si ustedes hacen doble clic sobre estos títulos, cualquiera de estos títulos, en voltaje acá o en el voltaje de acá, en cualquiera de esos títulos, si ustedes observan, les va a salir la misma ventana para editar las propiedades del gráfico. Entonces, ¿cuál sería el título de mi gráfico? Pues obviamente no este DC Transfer Characteristics, sino diodo, circuito limitador con diodos. Ese es, o como está en la guía, ¿no? En la guía le coloqué diodo limitador. Entonces podrían ponerlo así para que se acorde a la guía. Diodo limitador. Ese es el gráfico general. Y miren aquí, left axis da idea de el eje de la izquierda. Entonces aquí, ¿qué colocamos? Voltaje de salida. Y eso en voltios. Y en el eje de abajo, que es este W1 voltaje, pues acá lo que hay es voltaje de entrada. Aplican y si miran que esos títulos se cambian. Solo editen eso. Si ustedes quieren editar algo más como el color de esto para que se pueda observar mejor, que no sea rojo sino azul, bueno, esto ya lo pueden hacer. Con los nombres de los ejes y el título de la imagen, ahí ya pueden tomar pantallazo y llevarlo a algún editor como Paint o lo que quieran para poder tener la gráfica ahí. No sé Por eso le cuesta decir pantallazo. Sí. Y ahí recortan y tienen su imagen, ¿vale? Háganlo en Paint o le toman la imagen. Profe, para el pantallazo, la imagen de la gráfica... Sí, recortadita, ¿no? ¿Tiene que aparecer solamente la gráfica o también el circuito? No, solo la gráfica. Necesito es la gráfica. Perfecto. Y ya en su informe, si ustedes quieren, me adjuntan imágenes del circuito que implementaron y eso. Pero en la gráfica sí necesito este espacio de la gráfica en blanco acá, nada más. ¿Vale? Muy bien. Así haríamos entonces la simulación de cada uno de estos circuitos. Entonces, como ya sé que han adelantado mucho, o parte de esto, pues tenemos ahí una cierta ventaja. De esto haríamos todos estos circuitos. Profe, una cosita. Diga. En la gráfica que nos dio ahorita, si usted le da en File, se puede guardar el archivo como PDF. Ah, sí, también. Sí, lo puede guardar como Entonces PDF. sería más recomendable y se lo abre como Word. Y se puede copiar la imagen. También. Sí, había dicho, pero de pronto no quise indicarles eso para que algunos no se confundan. O sea, usted hizo esto, ¿no? Archivo imprimir. No. No. Cuando saca la gráfica, el En archivo... file, arriba. Ah, ya.
también. Ah, sí, sí, sí. Se lo puede guardar como PDF, exacto, desde ahí. O sea, guardo esto acá y... Se le da en File, File, ahí, en la esquina. eso. Y ahí en Save As. Ujú. Entonces usted lo guarda como un archivo PDF, mira. O como imagen también se puede dar. A mí solo me salen estas opciones. Mm, Ninguna no, IPDF. no se podía. Estás mal, No, pues mono. tal vez pensé que se podía guardarlo así, porque en otras aplicaciones sí deja. Ah, bueno, si lo pueden guardar así, también. ¿Saben otra cosa que estuve indagando también acá? Es que usted lo puede exportar a Excel, ¿no? Y entonces usted le da clic aquí en este botón de Export to Excel y entonces eso le crea de inmediato un archivo de Excel con las dos columnas. Entonces usted puede seleccionar estos datos y Híjole. aquí en gráficos recomendados puede construir una, a ver, no, más bien seleccionemos solo estos dos datos, estas dos columnas de acá. Uy, pero son muchos datos, a ver. Miremos si era acá que hacía. Esto y esto de acá. Miren, acá está ese gris, tocaría eliminar los otros datos. Pero acá también está. Y ahí lo modifica. También lo pueden sacar. Pantallazo. Yo creo que es mejor el pantallazo. Ujú. Que queda la gráfica como bien. Pues por ahora, en esta contingencia de ahí. No sé si tengan alguna pregunta adicional respecto a eso. Les Profe, está del ejercicio de abajo, del taller abajo. del taller. Ah, de este, de laboratorio. De este. Ese. De los transformadores. Transformadores, ¿no? Entonces acá otra vez, si ustedes buscan en estos, en análogos, perdón, en básicos, ahí pueden encontrar los transformadores o lo más sencillo, espérenme, aquí busquemos, y es en las fuentes que ustedes pueden no necesariamente utilizar un transformador, sino tan solo una fuente AC, ¿no? Dos fuentes AC y conectar el puente de diodos, es decir, de esta parte más menos conectan una fuente AC-BS acá y de esta parte más menos de acá conectan una fuente BS de ahí y se evitan utilizar el transformador. Y esto de acá simplemente también sería solo una fuente AC de acá. No es necesario los transformadores, ¿no? Incluso. Sí, porque no estaba el transformador sin el tap. Ah, bueno. AC y DC. Sí, qué bueno. No, sería solo AC, ¿no? O sea, estas dos BS serían dos fuentes, una AC aquí y otra AC acá. Y en este segundo sería una sola fuente AC acá. ¿Y qué voltaje? Listo. Ese En es el primero importante. serían tres Lo fuentes. importante es que demuestre que eso rectifica la onda completa. No, en el primero serían dos. Profe, ¿qué voltaje nos Sí, recomienda para que se menos. pueda ver? Desde unos 50 voltios AC que apliquen, está bien. Se mira bien. Máximo, ¿no? Máximo. Ujú. Profe, y la fuente de la izquierda, es que digo, son la fuente de la izquierda acá del lado derecho serían, ¿no? No, porque es que, o sea, el transformador lo que hace es, digamos, si aquí la entrada es 110 voltios, esas 110 voltios se pueden dividir 50 arriba y 50 abajo. Entonces usted ya no necesita colocar aquí la de 110, sino que coloca acá 50 voltios de aquí y 50 voltios de acá. Y en la otra, abajo. Y en la otra simplemente sería una de 50 voltios aquí, así. Ya. Y listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? De estos pues son los similares a los que implementé. Estos también son similares. Y este pues que ya lo hemos visto, que creo que la mayoría lo simuló en laboratorio. Situación de esto entonces, muchachos, para no alargarnos tanto. Sigan trabajando, miren cómo se pueden repartir en los grupos en los que estaban trabajando.
Entonces asígnense en tareas y se socializan o se comparten, que alguien haga 2 de estos circuitos y así. Acuérdense, máximo hasta 4 personas teníamos por grupo, no se pueden hacer más los grupos en los que estaban. ¿Listo? Que sea grupal para que ustedes tengan forma de terminar este trabajo a tiempo. Situación importantísima entonces para terminar con lo del laboratorio. Hay que entregar un informe de laboratorio. Entonces, una vez ustedes hayan hecho las simulaciones en grupo, pues, o sea, no es que tengan que reunirse ni nada de eso, sino que acojamos estrategias de división de trabajo y ustedes se van dividiendo el trabajo para que al final ustedes puedan construir un informe que sea, pues, de forma colaborativa y que ustedes me entreguen un solo informe por cada grupo de máximo 4 personas. Entonces, respecto al informe, aquí en el espacio, en la semana 9, les dejé el enlace donde me deben entregar el informe. Está hasta el 17 de abril, es decir, hasta el viernes, al mediodía, hasta las 11 de la mañana. Y Todo el también día, les dejé la plantilla IEEE. ¿Perdón? no lo puedo dejar todo el día. ¿Todo el día? Pues que yo quería calificar eso el mismo viernes. Bueno, pues yo lo califico el sábado, pero o sea, lo que podría es hasta el viernes, más de allá no. Lo dejamos hasta todo el día, ¿no? O sea, esas son las 3:59. hasta las 23:59, hasta las 23 nomás. Hasta las noches. No, después Puede que se demore una hora viendo el archivo, ¿no? Bueno, hasta ahí, pero hasta ahí creo que está bien, ¿no? Hasta las 11. Listo. Ya está ahí, entonces hasta el viernes, hasta las 11 de la noche. Y entonces quería indicarles la plantilla IEEE, que no sé por qué no la tengo acá, entonces aquí. Pero está en inglés, profe. Sí, está en inglés. Pero ahora no tiene clases de inglés. ¿Cómo es inglés? Ese inglés debe ir Traducido, Sergio, lo mandas. excelente. Y de hecho, el jueves tenemos un examen. Ah, Oh my sí. God. Lo mandas. Bueno, Tradúzcame este archivo. entonces la idea no es entender lo que está aquí, sino tan solo la plantilla. 2 cosas importantes, muchachos. Primero, pues esto debe tener un título. Entonces usted lo único que va es modificando esta plantilla, ¿no? No le cambie nada a la plantilla. Entonces, informe de laboratorio, biodos. Y aquí coloca, mire, primer autor, entonces es el primer nombre. Entonces, Carlos, punto, y luego mi apellido, Criollo. Luego entonces José, y luego el segundo apellido. Perdón, esto cursiva no, sino aquí dice segundo autor. Entonces aquí José y apellido, entonces Pérez. Y colocan los nombres. Si son solo 2 personas, pues están ahí. Y ahí abajo coloquen de pronto alguna afiliación, ingeniería electrónica, tercer semestre, bueno, lo que quieran. Pues no lo que quieran, ¿no? Pero información sobre esto. Los cracks del SESMAC. Sí, cosas como esas no. Bueno, lo único que va a ir en inglés y máximo 4 renglones, el abstract. ¿Qué es el abstract? Simplemente un resumen en inglés. Entonces les doy un ejemplo de un resumen, lo voy a escribir aquí en español para que lo tengan y luego ustedes hacen el ejercicio de escribir esos 4 renglones en inglés. Entonces, ¿qué esperaría yo de resumen? En este informe de laboratorio se presentan los resultados de simulación de los siguientes circuitos. ¿Cuáles circuitos? Diccionario.
limitador, sujetador, bueno, y así efectivamente. Y listo, ese es su resumen. Las palabras clave, creo que las conocen, ¿no? Son lo fundamental de su informe. ¿Alguien me puede dar una palabra clave? En este caso, Zener. Zener. Muy bien, Zener. Otro. Limitador. Listo, muy bien. Otro. Fundamental, ¿no? Diodo. Fuente. Coronavirus. Cállate, gordo. Fuente. Muy bien, listo. Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Una introducción, entonces tengan en cuenta que la introducción es como que hemos visto muy corta. Esto háganlo muy corto respecto a los diodos, de pronto alguna teoría muy cortica, pero supremamente corto. Casi nada de teoría yo les había mencionado. Entonces esa introducción, que por favor sea como está aquí, 2 párrafos bien cortos sobre exactamente un marco teórico como pertinente a lo que estamos estudiando acá. Y luego, si miren que estas guidelines indican son secciones, entonces acá en la sección 2 hay este título, entonces lo pueden modificar, aquí pueden colocar por ejemplo parte 1, la parte 1 es limitador. Ajá, y así van construyendo de cada una de las teorías. Si necesitan subtítulos, miren, acá también están los subtítulos, ya no son con números romanos, sino con A, B y C los que necesiten. Acá ya Profe, ¿qué está diferencia tienen los ABC minúsculas y las mayúsculas? A, B, C, ¿dónde hay minúsculas? Arriba, creo que mire una. Ahí, limited. No, pero esto es, sigue el texto acá, ¿sí? Sí, había visto 2 puntos. Sí. Ujú. Entonces, títulos grandes, ustedes decidan cuál. Yo diría, por ejemplo, parte 1, porque el laboratorio está así, ¿no? Entonces, miren, títulos grandes, por ejemplo, hay 3 partes, creo. Mire, parte 1, curva de transferencia del diodo. Entonces, ustedes podrían poner en su informe que esta sería parte 1, curva de transferencia del diodo. ¿Listo? Y aquí me presentan lo que hicieron en esa sección de acá. Y así podían ir como estructurando su informe respecto a cada uno. Entonces miren, tenemos 3 partes. Podrían haber, aquí me falta una, ¿no? Esta sería la parte 4. Y así estructuran su informe. Algo por terminar es que debe haber una última sección de conclusiones. Entonces, por favor, que una de esas secciones, la última, sea de conclusiones y una final de referencias, como están acá. Acá les voy a indicar, esto es, mire, aquí está conclusiones y finalmente por acá están las referencias, para que ustedes las coloquen. Muy corticas, 2 o 3 referencias. Aquí también hay ejemplos de cómo se coloca la gráfica, ¿no? Entonces ustedes pegan la imagen y cada imagen debe ir con un título, como está indicado acá. Entonces no hay que modificar nada. Si van a ingresar una tabla, también miren, acá está cómo se presenta la tabla, el título y la tabla aquí. Y con eso me entregan el informe de laboratorio. 2 cosas bien importantes. Profe, cada gráfica va acompañada de una descripción de cada uno, o sea, como un significado. Un análisis. Sí, o sea, usted le coloca acá, a figura 1, el título, pero a eso era lo que me refería con 2 puntos importantes. Primero, un buen informe para que tenga una muy buena nota. Es que usted no puede describir solo lo evidente. O sea, usted no puede decir, por ejemplo, en esta gráfica indica que a medida que el voltaje aplicado, la corriente también
a medida que el voltaje aplicado aumenta, la corriente también aumenta, pues eso sí se ve. Pero si usted me dice, por ejemplo, es que en la simulación, vamos a ver acá, en la simulación se ve que el diodo se recorta en 0,6 porque 0,6 es la banda de ruptura, es la banda de ruptura del silicio, y entonces eso teóricamente se ha demostrado, y como tenemos dos diodos, se limita por el lado positivo con 0,7 y por el negativo con 0,7. Con esa conclusión adicional, yo veo que usted tiene un dominio más amplio respecto a la teoría que estamos viendo. Entonces no se limite solo a pegar imágenes y que no haya ni una sola discusión que demuestre que usted conoce cómo se comporta el circuito. Explica el circuito, explica la gráfica y está muy bien hecho ese informe. ¿Dudas o preguntas? Profe, respecto al rectificador de precisión, ¿cómo lo puedo sacar o obtener? ¿Cómo así? ¿Cómo lo puedo obtener? No lo entiendo. El de precisión es este, ¿no? El rectificador de precisión es este último de acá. Lo único que hay que mirar es las señales de salida a través del tiempo. Entonces usted utiliza aquí simplemente un osciloscopio. Mire que efectivamente esta señal de acá se está rectificando. ¿Qué Profe, rectifica? para la gráfica ya no es el osciloscopio, sino en transistor, ¿no? También, ajá, o en transiente o osciloscopio. Le queda mucho mejor en transiente, ¿no? Es así. Sí, muy bien. Y lo que les iba a decir entonces es que queda solo una cosa bien cortica. El jueves yo les voy a mandar mañana un formulario también para que ahí me diligencie cada uno cómo son los grupos de cada uno. O si quieren lo podemos hacer por el grupo de WhatsApp, mejor, más fácil, que alguno de los integrantes del grupo me envíe el listado de cada uno de sus compañeros para yo organizar en grupo y saber cómo vamos a hacer. El jueves, en la próxima clase sincrónica, vamos a hacer una sustentación, una sola persona por grupo. Ustedes escogen quién hace la sustentación de alguno de los circuitos que yo escoja de acá, usted lo carga en Multisim y me explica lo que hizo. Y se La acabó. próxima semana, ¿no? El jueves. ¿Este jueves? Ajá, este jueves. Pero si no entregamos esto el viernes. Sí, por eso les digo, es solo uno de los circuitos. Ya. ¿Sí? Uno Profe, solo de los circuitos. ¿el que explica tiene que tener cámara o no? No, Necesario no. compartir pantalla. Solo comparte la pantalla y me indica la simulación y me hace la explicación. Entonces ahí también, y con eso reforzamos un poco la nota de su informe para que les quede una nota buena, para que ese corte quede bien. Entonces lo que haríamos el jueves es ustedes me envían, si pueden hoy mismo o hasta máximo mañana por WhatsApp, los integrantes de su grupo. Ustedes escojan quién expone y entonces yo el miércoles les envío un horario de conexión de cada grupo. Se conecta el grupo, me sustenta en unos 5 minuticos la simulación y listo. ¿Es claro cómo vamos a trabajar el jueves? Sí, profe. Listo. Listo. Eso es lo que tenemos pendiente entonces. Entonces, muy juiciosos a hacer sus simulaciones. Les iba a indicar una cosa adicional y es... Ah, bueno, no, ya les había indicado dónde envían, ¿no? El informe. Hasta el viernes. Y que ahí también tienen su plantilla IEEE. Toda esta semana voy a estar pendiente para que ustedes puedan discutir conmigo algunas dudas que tengan sobre las simulaciones. Me escriben un correo y yo pues con gusto me conecto, compartimos pantalla o les indico y resolvemos esas dudas. Ah, listo. Muchas gracias. Bueno. Disculpe, pero una pregunta con respecto a la explicación,
a lo de la, jueves, la sustentación. del jueves, la sustentación del jueves. Ya uno es el que explica o más o menos da cómo se realizó, pero podemos estar todos al mismo tiempo ayudando o algo. Claro, mucho mejor si se organizan entre mejor hagan ustedes las cosas, pues ya saben que su nota pues va a evidenciar todo eso. Si participan los tres y cada uno explica, pues mejor. Obviamente no hay que salirse del límite del tiempo, que son 10 minuticos, ¿no? Listo. Listo, gracias. Listo, muy bien. Si quieren hacer una diapositivas, no, pero es que igual yo escojo el circuito, ¿no? Entonces, no, de eso no se complique. De eso no se complique. ¿Eso qué les exige a ustedes? Que al menos hasta el jueves, al inicio de la clase, yo ya les envío los cronogramas, que va a ser más o menos de 2 a 3 de la tarde. Ustedes ya al menos hasta el jueves deben tener hechas todas las simulaciones. Para que se jueves en la noche y podemos hacer el informe. Pues esperaría que no, pero sí, sería jueves y viernes para hacer informe. Muy bien. No sé si con esto quede alguna duda ya en general respecto a lo que vamos a hacer esta semana, si no quedó algo claro respecto a la discusión inicial que hicimos, o si todo queda bien hasta ahí. Por mi parte, sí, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Profe, con respecto a lo de los grupos, es Ujú. que se dice que máximo 4, pero Sí. cuando estábamos en el laboratorio usted había dicho que como quedábamos 2, no podíamos hacer los grupos de 5. Ah, sí, pero es que ahora sí, como ya no tenemos ese trabajo experimental, ahí sí les toca hacerse, es que igual 4 es mucho, creo, para lo que tienen. Ahí sí, si están entre 2, busquen si alguien se puede añadir con ustedes y no les tocaría a ustedes, a los 2. Bueno, profe. Listo. ¿Alguna situación adicional? No, profe. ¿No? Profe, los ejercicios de Diego Stener, ¿los puede explicar por encimita? Uy, sí, Los de diodo Zener. los que tengo que entregar para el jueves. Ah, ya. ¿Qué en particular querían como revisar de eso? Pues que nos dé como una pistica o cómo se empieza o algo así. Los de Zener, entonces acá están. Alguien escribió por ahí. Ah, ya, bueno. Allá en Tango está lloviendo. A ver. ¿Cuáles serían en particular? Porque es que ahí sí me tocaría, es más bien según los que... ¿Dónde están los de Zener? Son estos de aquí, ¿no? Estos, el 3.24, 3.25. ¿O cuáles serían? ¿Quién me preguntaba de estos ejercicios, muchachos? El 326, bro. Un regulador en derivación. A ver, este es como en el ejemplo de la simulación, ¿no? Es este, ¿no? Ya. O es, a ver, derivación. Espérame un ratico. Derivación es... Ah, no, ¿verdad? Es este de acá de carga, ¿no? Pues, ¿saben qué podría hacer? Para que nos quede más fácil hasta el momento, hasta que tenga como donde hacerles la gráfica, porque esto sí toca es escribir. Yo les podría indicar con un ejercicio similar en un video o con un documento, les puedo publicar como la forma como se resolvería y ustedes entonces incluyen su solución pero con otros valores, ¿les parece? Sí, Porque profe. aquí con el mouse me queda difícil. Sí, es como complicado. Sí.
Pero ya esperemos que la otra semana me llegue alguna una herramienta para que pueda hacer esas explicaciones de Era, ejercicios. profe, no voy a llegar de China. Fácil. Claro, no, de la China no, de Bogotá nomás, ojalá no pase nada. Profe, Dígame, cuénteme. cierto, una preguntita respecto a las gráficas. Era, de pronto, sería más factible que esas gráficas nosotros las hagamos por MATLAB. Ah, eso se me olvidó decirles, ¿no? Obviamente hay un reconocimiento adicional si alguien tiene MATLAB y me las entrega elaboradas en MATLAB. Ajá. Pero eso sí ya es ya decisión de ustedes. No es obligatorio, pero pues No reduciría la nota si no la hago ahí. no, para nada. Pero sí sería... Pero sí compensaría alguna nota, claro, sí compensaría alguna nota faltante que tenga o algo así, claro que sí. A un 5 en el corte, ¿no? Perfecto. No, tanto así no, pero sí le compensa de pronto, no sé, que tiene mal el taller, ¿no? Como les fue en el taller o algo así. Entonces, ahí vamos bien. ¿Listo? Digo, nomás diga que fue mal en el taller. Entonces yo les envío del 326 me dicen, ¿no? Ya el Sí, 324 y 325, pues vayan revisando ustedes. Si hay algo, pues ya ahí les envío algo parecido o una guía como para que vayan analizando eso. ¿Les parece? Pero, profe, igual eso esperamos hasta el jueves. No, yo creo que hoy, si no les actualizo hoy, mañana les doy retroalimentación de ese ejercicio 326. Eso sí, porfa, como ya han tenido harto tiempo, si toca el jueves como sea. Listo, profe, sí. Profe, otra cosita. Respecto al anterior taller, a lo de la semana 7, Sí. recuerda que dijo que iba a enviar la solución de un ejercicio del 3.17. Sí, listo. Eso Bueno, les subo esos dos entonces. Perfecto. En cada semana. Anotado en mi libreta. Muy bien. ¿Listo? ¿Algo adicional? Nada Se más. quede en casa. Bueno, eso Quédate sí en es casa. cierto. Y qué bueno que estamos los 26. Entonces, ahí está todo muy bien por ahora y espero verlos entonces el jueves muy juiciosos con sus trabajos, ¿vale? Un gusto Listo. saludarlos, muchachos. Cuídense. Igualmente, profe. Hasta luego. Esté bien, se cuida. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ese Juan sí es bruto, la. Mono si es gay. A la semana que es que no puede hablar bien. Ese mono le sale la Está enfermedad. tareando nomás. Sapo. ¿Eres un free? Hable bien, gonorrea. Tanto estar en la casa, olvidó de hablar ya. ¿Qué un free? Va a tocar. Ve, ¿qué sabe algo del Ternalia? Nos ha reportado el señor joven. Pasa en el taller, oye. Pasé lo bajo. Oye, la alterna, ¿no será que le podemos pedir otro placito al profe si sale un día? Escribirle, nosotros apoyamos. Hacelo, Valdivieso, deja de ser vago. Pues cállate, mono. Llama el mono. Cállate, pato. Nico, escribirle, nosotros te apoyamos. Mentira. No, ese coche se emputa, marica. Te dejan Cállate, solo. vos. ¿Qué va vos, pato? Anda a hablarle a la Y nadie te mejor. reveló. Hablamos. Háblale, pues, Nico. A ver qué dice. Juan, vales verga. Vales culo, mono. Mono chupapijas. Habla, pues. ¿De qué? Pregúntale algo, me si va a ser.
Ese marica. ¿Qué será que? No, yo creo que no es el no. Llámalo, vos lo sabes llamar. Así, pero por, por WhatsApp. Tanto del Fernando se va todavía. Hola. Está grabando. Espérate, ya te llamo, está grabando.